Muy bien. Bueno, nuevamente gracias por venir, por asistir a esta cuarta clase. Importante que sepan que hoy lo que vamos a ver es la modulación de los convertidores VCC. Hasta ahora estuvimos viendo control, estuvimos viendo topologías, pero no estuvimos viendo cuáles son las acciones que toma el control sobre la electrónica de potencia. Ustedes bien se imaginarán de que al contar con dispositivos semiconductores como IGBT o BJT o MOSFET, lo que vamos a tener como variables de control van a ser señales digitales PWM que van a excitar la compuerta de esos transistores. Desde luego que si se adelantaron de esa manera, el racionamiento es correcto. Hoy vamos a presentar las distintas alternativas de modulación que ustedes pueden tener para controlar un puente. Vamos a arrancar con la senoidal PWM o escalar, que es si ustedes han tomado alguna clase de potencia o de inversores, probablemente la recuerden y bastante bien. Y bueno, después vamos a entrar en lo que es la modulación Six Step, que es una modulación muy simple. Se van a empezar a preguntar por qué voy a hacer tanto razonamiento sobre algo tan sencillo como una modulación Six Step, pero créanme de que si ustedes la logran entender, van a hacer muy fácil que después interpreten satisfactoriamente lo que es la modulación vectorial, que es justamente la frutilla de esta clase. Entonces, por favor, cuando vean que, que me extiendo un poco con la modulación Six Step para hacer algo tan sencillo, no crean que lo estoy haciendo aburrido, sino que estoy tratando de reforzar los conocimientos para que después lo apliquen muy bien en la parte de modulación vectorial, que bueno, es una técnica de modulación con algunas mejoras sobre la modulación escalar. Bien, ¿qué es la modulación? Bueno, la modulación de un convertidor no es ni más ni menos que un patrón o una lógica de conmutación sobre los dispositivos semiconductores controlados que ustedes tienen en un convertidor. Obviamente que si tienen diodos no hay ninguna lógica de modulación ahí, sino que solamente va a ser sobre todos los dispositivos que ustedes puedan tener eh, con sus compuertas o sí, compuerta o base controlada, según sea el dispositivo semiconductor. Recuerden que en los convertidores BCC, en la primera clase habíamos mencionado de que se utilizan pura y exclusivamente componentes que tienen corte y conducción controlada, como los MOSFET, como los BJT, como los IGBT, y en donde el estado de esa conducción o no conducción está pura y exclusivamente controlado por una señal que se aplica en la compuerta de ese dispositivo. Importante que también sepan que la modulación que ustedes van a ver o que puedan llegar a realizar sobre un convertidor eh, depende no solamente de la programación que ustedes quieran hacer, o sea, de la selección de las distintas alternativas, sino que también es muy dependiente de la topología que va a tener ese convertidor. Yo les conté que había, por ejemplo, convertidores de 3 niveles, en donde les había mostrado muy brevemente cómo era un patrón de conmutación sencillo para una sola fase. Bueno, justamente la lógica de modulación que ustedes apliquen depende del tipo de topología que ustedes utilicen, con lo cual para esta presentación que vamos a ver en el día de hoy, vamos a estudiar principalmente las técnicas que aplican sobre los convertidores de 2 niveles, que son el clásico puente trifásico que venimos viendo hasta ahora, que bueno, por la trayectoria que tiene, aplicaciones y cantidad de veces que se ha implementado, es justamente una topología con la cual ustedes van a estar relativamente familiarizados y aparte que la van a ver cotidianamente en cualquier ámbito industrial. Entonces justamente por eso nos vamos a centrar en esta, pero no obstante sepan que todo lo que vemos acá puede ser aplicado a otro tipo de convertidores BSC
que por su complejidad no vamos a ver acá, pero que todos más o menos persiguen el mismo fin, el fin de generar una tensión trifásica en sus terminales de salida, pudiendo operar como inversor o como rectificador. Bien, las distintas técnicas que yo ya les conté, vamos a ver la Six Step, en donde la frecuencia de conmutación eh, es igual a la frecuencia de salida, o sea, vamos a pensar al BCC en este estudio como un inversor, porque normalmente estamos familiarizados a que entra una tensión de continua y el BCC genera una tensión de alterna en sus terminales de salida, con lo cual lo vamos a pensar como para presentarlo como una especie de aplicación inversora, pero no obstante recuerden de que estos convertidores son puramente bidireccionales, con lo cual lo vamos a pensar como un inversor para los fines didácticos de hoy, pero sepan que puede servir para un lado como para el otro, en lo que es la transmisión de energía. Después tenemos otra técnica de modulación senoidal por ancho de pulso, que ya mencionamos algo en la primera clase, ahora lo vamos a volver a repetir, en donde hay una señal modulante y una señal moduladora. Una de ellas a muy alta frecuencia conmuta y se la compara con una variable de salida, con una señal moduladora, perdón, que es normalmente de baja frecuencia o los 50, 60 Hz que ustedes pueden llegar a estar interesados en generar. Y después vamos a tener lo que mencionábamos antes, la frutilla de la clase, lo que es la modulación vectorial por ancho de pulso, que va a ser justamente la técnica de modulación un poquito más sofisticada que vamos a ver hoy en día y que, como van a ver, se engancha bastante con lo que hemos venido viendo hasta ahora. Importante que también sepan que dependiendo de la técnica de modulación que ustedes utilicen para su aplicación, eh, hay algunos cambios que se pueden llegar a dar en los parámetros de diseño que ustedes van a tener en su convertidor y en su sistema de control. Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? Que la modulación Six Step, si ustedes tienen una carga que no es tan crítica, digamos, y quieren eh, utilizar un inversor para modular por Six Step, normalmente va a tener muchísimos armónicos, porque bueno, ya van a ir viendo ahora eso. Entonces hay armónicos que van a circular por ese convertidor, hay que ver si la carga se los aguanta. Pero por ejemplo la modulación Six-Step tiene algo muy bueno que es muy eficiente desde el punto de vista de las pérdidas, porque el convertidor prácticamente no tiene pérdidas por conmutación, porque no hay una especie de PWM que se ejecute en esos convertidores y entonces las pérdidas son sustancialmente menores que en otras técnicas como la modulación senoidal por ancho de pulso o la modulación vectorial. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que ir pensándolas a los efectos de ver si, bueno, mi sistema de control, mi convertidor va a poder estar sujeto a cada una de estas consideraciones que tiene cada una de las técnicas. Bien, eh, seguimos con la topología, que es la clásica BSC de dos niveles, el puente trifásico completo, que ya venimos presentando. Importante que tomen nota la disposición de cómo están las señales de compuerta identificadas. Tenemos S1 en la fase A, S3 en la fase B, S5 en la fase C. Y abajo no es que tenemos 2, 4 y 6, sino que tenemos 4, 6 y 2. Eso ya lo van a ver un poquito mejor ahora cuando mostremos la modulación Six-Step, porque ahí justamente hay un orden de conmutación que tomándolo de esta forma, tomándolo de esta forma, bueno, justamente coincide el orden de conmutación. Pero bueno, pueden ponerle el nombre que quieran, no es que no sea posible. En estos convertidores de dos niveles ya presentamos algunas condiciones que había, como por ejemplo que las señales de los transistores inferior y superior de una misma columna son idealmente complementarias. Puse ahí el idealmente porque en la práctica van a encontrar que existe un cierto tiempo muerto entre una conmutación y otra, que es a los efectos de evitar cortocircuitos transitorios, como los defino yo, producto de la diferencia en los tiempos de conmutación de encendido y apagado de los transistores. Entonces, bueno, normalmente no es que son
complementarias en 100%, sino que en las transiciones hay probablemente un tiempo muerto, que eso lo pueden ajustar con el mismo microcontrolador. Esta idealidad de la complementariedad equivale a decir que siempre ustedes van a tener un transistor por columna prendido, o sea, no es que en algún momento no hay ninguno prendido, sino que siempre hay algún transistor prendido, ya sea el superior o el inferior. Otras restricciones que habíamos visto es que la tensión del bus de continua tiene que ser necesariamente positiva, manteniendo una polaridad eh, positiva y una cosa importante con una cierta amplitud. Fíjense que algo que no habíamos mencionado anteriormente, voy a volver a la diapositiva de antes, y es que fíjense que si ustedes tuviesen acá este convertidor tal como lo ven, y acá en A, B y C ustedes pusieran una señal senoidal, trifásica por ejemplo, y ustedes tuviesen todos los transistores apagados, esto no es ni más ni menos que un rectificador no controlado a diodos. O sea, si ustedes borran todos estos transistores, lo que terminan teniendo es un rectificador trifásico no controlado a diodos, con lo cual es importante que ustedes sepan que cuando tengamos aplicaciones con convertidores como este, que funcionen como rectificadores, hay que tener en cuenta ese posible funcionamiento. En el caso de que todos los transistores estén apagados, en el cual justamente si la tensión del bus es baja, se va a producir una rectificación no controlada. En cambio, si la tensión del bus es muy alta, imagínense un valor considerablemente superior a la tensión que ustedes tienen acá, como la tensión del bus es muy alta, no se produce la carga, digamos, el funcionamiento de ese rectificador no controlado desde la parte alterna hacia la parte continua. Entonces, como podrán ir viendo, o como se podrán esperar, normalmente estas aplicaciones del convertidor VSC cuando opera sincronizado a un sistema o con alguna fuente en el lado de corriente alterna, es importante que el bus jamás se desinfle, le digo yo, o sea, que jamás caiga de algún cierto valor dado, porque justamente lo que va a terminar pasando es que este convertidor deja de comportarse como un VSC y pasa a comportarse como un rectificador no controlado, lo cual ustedes se podrán imaginar que para qué estoy poniendo tantos transistores, tantos sistemas de control y después lo que termino teniendo es un sistema eh, de rectificación no controlado en el cual no tengo ninguna posibilidad de ajuste. Bueno, justamente eso es una restricción en la operación del convertidor que ustedes como usuarios o diseñadores van a tener que contemplar en su aplicación. Volviendo al tema de la presentación del VSC como un inversor, piensen que la salida de corriente alterna es un sistema de tres conductores sin neutro. Existen algunas topologías que tienen neutro. Y volviendo a pensar también al VSC como un inversor, la magnitud de la tensión del bus de continua va a determinar la magnitud máxima de salida que ustedes van a tener en los terminales de corriente alterna. Nunca van a poder tener en el puerto de corriente alterna una magnitud superior a la que tienen en el bus de continua, con el VSC operando como un inversor. Es por eso que a veces, en ciertas ocasiones, se suele decir que este tipo de convertidores funcionando como inversor es un reductor de tensión, porque pasa una variable de continua que es relativamente grande a unas variables de alterna que son en amplitud menores. Es un poco rebuscado esa afirmación porque estamos comparando una variable continua con tres variables de alterna, pero bueno, sepan de que en magnitud las variables de alterna terminan siendo menores que las de continua, pero bueno, tómenlo ahí como una especie de pinzas eso, o sea, normalmente se lo conoce como una configuración reductora, pero no es que tengan continua ustedes en la salida, sino que tienen alterna. Bien, muy rápido vamos a presentar lo que es la parte de modulación PWM senoidal porque
me imagino que ustedes ya lo habrán visto en otras materias, incluso las mismas asociadas a electrónica de potencia o dispositivos 3. Modulación PWM senoidal. Esta es una modulación que se utiliza principalmente sobre una de las fases del convertidor. Entonces se puede pensar como que es una modulación PWM que se aborda en forma monofásica y que consiste en la comparación entre una señal moduladora y una señal modulante. La señal modulante normalmente es una onda triangular. Como estamos en aplicaciones con convertidores VSC operando como inversores o rectificadores, la señal moduladora normalmente es una señal alterna que tiene una frecuencia mucho más baja que la señal modulante y el patrón de señales que ustedes van a aplicar en las compuertas de los dispositivos no es ni más ni menos que la comparación entre los valores de una señal con la otra. Cuando una es mayor que la otra, se produce una señal de compuerta positiva en uno de estos transistores, negativa en la otra, y cuando las señales van cambiando de magnitud entre una y la otra, se van produciendo así distintas conmutaciones en los transistores inferior y superior. Esta señal de control que ustedes ven acá, como les decía, normalmente de 50 a 60 Hz, o puede ser cualquier otra frecuencia, no tiene por qué ser de ese valor fijo, puede incluso ser variable. Y la señal modulante, estamos hablando de frecuencias que en las aplicaciones prácticas, como por ejemplo variadores de velocidad y demás dispositivos, van desde los 4 kHz más o menos hasta los 10 kHz aproximadamente en todo lo que es electrónica de potencia industrial. Pueden haber algunas aplicaciones con frecuencias más altas, pero recuerden que el uso de frecuencias de conmutación muy elevadas aumenta considerablemente las pérdidas por conmutación, las cuales son justamente lineales con la frecuencia de conmutación. El resultado de esta modulación es una forma de onda como la que ustedes ven acá, esta forma de onda cuadrada, en donde la componente fundamental de la señal de salida, o sea, la señal de potencia, está justamente en fase con la señal de control. Entonces, lo que ustedes pueden pensar es que eh, este sistema de control no es ni más ni menos que una ganancia en potencia, en donde vamos a tener una eficiencia relativamente buena, porque los dispositivos están operando como llaves en corte y conducción, pero como ya habíamos visto antes, el costo de todo esto radica en todo el espectro armónico que voy a tener acompañando a esa fundamental y que, bueno, lamentablemente de alguna forma u otra voy a tener que lidiar con él. La modulación senoidal o escalar tiene una parte que es lineal, o sea, en donde yo aumento la amplitud relativa entre la señal de control y la señal modulante. Entonces, al aumentar linealmente la amplitud de mi variable de control, vuelvo atrás, o sea, la variable de control acá, yo aumento también linealmente la componente de salida que tengo, de fundamental que yo tengo en la salida. Entonces, en esa forma tenemos justamente un amplificador, prácticamente, ¿no? Un amplificador de potencia con una ganancia lineal dada por justamente la ganancia del convertidor. Yo puedo aumentar la amplitud de la variable de control por encima de la señal modulante, pero ya... ¿qué representan los ejes? Sí, el índice de modulación está acá abajo, es el MA, vendría a ser la relación entre eh, la variable de control, entre la amplitud de la señal de control y la amplitud de B-tree, de la señal modulante. Eso vendría a ser la amplitud, perdón, el eje X acá, que es el índice de modulación, en donde si yo me manejo entre 0 y 1, eh, tengo justamente una ganancia lineal. En el eje Y, lo que ustedes tienen acá
es la componente fundamental. Es una variable que es proporcional a la componente fundamental, justamente la variable que estoy queriendo generar a partir del convertidor. Em, Eso justamente representaría la disponibilidad que yo tengo de fundamental a la salida de mi convertidor. Hablamos de fundamental como la variable de baja frecuencia que yo estoy queriendo generar con mi convertidor VSC. Si yo aumento la señal de control por encima de la amplitud de B-tree, llego a lo que se conoce como una zona que se denomina sobremodulación, en donde esa ganancia que ustedes veían lineal, o sea, aumento la amplitud, aumenta linealmente la amplitud de la salida, deja de ser lineal y pasa a ser una, una, un efecto como de una saturación, hasta que en algún momento hay un valor máximo en donde yo sigo ampliando y ampliando la señal de control y bueno, ya no puedo lograr más tensión de salida que un cierto valor máximo, donde ya eh, la forma de onda termina siendo una onda cuadrada, ya no hay ninguna modulación. Entonces, justamente esto lo que les representa a ustedes es una especie de comportamiento de un amplificador de potencia en donde hay una relación lineal entre 0 y 1, acá. Y bueno, ya para sobremodulación puedo tener todavía un poquito más de ganancia, un poquito más de ganancia menos, porque voy saturando, pero se va produciendo algo que es un efecto de aumento de los armónicos que se van produciendo. Entonces ya, bueno, el comportamiento de aumento de la tensión de salida o de mi fundamental en la tensión de salida se ve deteriorado por un aumento en los armónicos producto de la sobremodulación. Esto no lo ven acá, no lo pueden ver en esta gráfica, pero bueno, yo se los voy comentando igualmente. Lo que tienen acá es el espectro que ustedes tendrían en la señal de salida del convertidor, siempre hablando de una monofásica, de un convertidor monofásico por ahora, en donde, bueno, tenemos una componente fundamental que es justamente, a mí lo que me interesa es este pico que ustedes ven acá, que está en la frecuencia fundamental 1, pero si ustedes realizan un análisis de Fourier de la señal de potencia obtenida para esta condición, por ejemplo, un índice de modulación de 0,8, 0,8 que sería, vuelvo para atrás, sería que la señal de control tiene una amplitud que es el 80% de la amplitud de la señal modulante, eso sería el índice de modulación. Em, y eh, MF es el índice de modulación en frecuencia que vendría a indicar em, a qué frecuencia está la señal de la forma de onda triangular modulante, o sea, sería 15 veces la señal de la frecuencia fundamental. Eso sería el índice de modulación MF, es la relación que existe entre la frecuencia de la onda modulante con la moduladora, que en este caso es 15, pero en aplicaciones reales este valor es muchísimo más alto. Acá está explicado en el libro, porque bueno, es un libro un poco viejo, pero hoy en día estos índices están muy por arriba, podemos hablar tranquilamente de 100 veces, 150 veces. Independientemente de este valor, lo que ustedes van a tener es que en el espectro de Fourier de esta señal, van a tener, además de la fundamental, que es la componente que a mí me interesa, componentes armónicas distribuidas en torno a la frecuencia modulante y sus múltiplos. Fíjense, acá tengo la frecuencia de la modulante, dos veces la frecuencia de la modulante, tres veces, y bueno, y este patrón que ustedes ven ahí se va repitiendo, aunque se va deteriorando, perdón, no deteriorando, se va reduciendo a medida que voy alejándome en el eje X de las frecuencias. Bueno, en este eje X que están representadas las frecuencias. Con lo cual, bueno, acá justamente a partir de esta
de este espectro armónico, ustedes pueden ver verdaderamente el efecto que trae la conmutación por PWM senoidal, en donde además de la frecuencia fundamental, que es la que a mí me interesa tener, o sea, a mí la que yo quería generar era justamente esta, se ve acompañado de toda una serie de componentes armónicas que son no deseadas, pero que bueno, son producto de esa conmutación que yo estoy realizando en los transistores a muy alta frecuencia. Yo recién se los comenté todo esto para una fase de una pierna, digamos, de un transistor. Para lo que es un convertidor de dos niveles BSC trifásico, lo que termina sucediendo es que la misma señal de control que yo estaba utilizando para excitar una columna o una pierna, la voy a trazar 120 grados, la voy a trazar 240 grados, y esas van a ser las señales de control que yo voy a mandar hacia la pierna B y la pierna C. Con lo cual, fíjense de que acá lo que estamos haciendo es replicar un comportamiento monofásico en un sistema trifásico, cosa que no va a ser tan así en la modulación vectorial. Entonces es por eso que yo quiero que vean acá que lo que estoy haciendo bajo esta forma de modulación, estoy pensándolo monofásicamente, por así decirlo, y luego ese comportamiento monofásico lo voy a extrapolar a la fase B y a la fase C, que yo ya sé que están 120 y 240 grados atrasadas. Bueno, para cada pierna se realiza la comparación entre la señal de control y la señal modulante. Cada una de esas piernas va a tener un patrón PWM que se aplica sobre los transistores. Esos transistores conmutan. Tengo distintas tensiones, tengo la tensión acá BA, la tensión BB, y la diferencia entre ellas me va a generar lo que es la tensión de línea del inversor, que son justamente, bueno, acá lo que ustedes ven es la tensión entre A y B, una tensión de línea a línea de salida del inversor, en donde pueden ver bien, viendo nuevamente lo que comentábamos en la primera clase, que por ser un sistema de dos niveles, con este convertidor en las tensiones línea a línea, tenemos tres niveles de tensión bien marcados. Tenemos E acá arriba, tenemos un 0 y menos E acá abajo. Mientras que los dos niveles a los cuales hace referencia el nombre de esta topología, ustedes lo pueden ver precisamente en las tensiones de fase contra neutro, que no es un neutro esto, sino es el negativo del bus de continua. Bien, hasta acá lo que es modulación senoidal ya lo habían visto, me imagino, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Bueno, perfecto. Vamos entonces a lo que verdaderamente nos incumbe hoy. Voy a arrancar ahora con la modulación Six Step. De nuevo les digo, ténganme paciencia si los aburro un poco con algo tan simple, pero la idea es justamente que vayan viendo sin saberlo modulación vectorial a partir de la modulación Six Step. Así que bueno, eh, vamos a ir arrancando. La modulación Six Step es muchísimo más fácil que las otras dos, que la vectorial y la senoidal. Acá no hay modulación por ancho de pulso. Acá lo que se hace es que las tensiones de cada fase o de cada pierna se vayan conmutando con la frecuencia fundamental que yo quiero generar. O sea, normalmente, de nuevo, 50, 60 Hz. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a ir conmutando las fases para tener un ciclo positivo y un ciclo negativo, pero no voy a introducir una modulación
por ancho de pulso, sino que directamente si quiero un positivo prendo el transistor superior, si quiero un cero o un negativo prendo el transistor inferior según como lo quieran ver. Entonces en función de esto, la forma de la modulación Six Step consiste en, bueno, arrancamos primero con la fase A, en donde voy a generar una onda cuadrada de frecuencia igual a la fundamental que quiero generar. Entonces lo que voy a hacer es, voy a prender por ejemplo S1 durante medio ciclo de mi fundamental, lo voy a apagar y en el resto de semiciclo voy a prender S4. Justamente son señales complementarias. Sigo ahora con la fase B. Como ya sabemos que A, B y C están desfasadas 120 grados entre sí, voy a volver a repetir el mismo proceso. Voy a prender S3 durante medio ciclo, voy a prender S6 durante el otro semiciclo, pero tengo que contemplar ese atraso que hay entre las fases A y B, con lo cual lo que voy a hacer es voy a trazar 120 grados de la fundamental, sería el patrón de conmutación aplicado sobre S3 con respecto a S1 y bueno, naturalmente también el de S6 con S4. Para la fase C aplica exactamente lo mismo, en realidad voy a aplicar el mismo patrón, pero atrasado ahora 240 grados con respecto a la fase A, o bueno, 120 con respecto a la fase B, es lo mismo. Y lo que voy a tener es, fíjense, prendo, esto está hecho, primero lo aclaro, sobre 20 milisegundos, que son justamente un ciclo de 50 Hz. Estoy simulando una frecuencia fundamental de 50 Hz. Es muy sencillo, o sea, aplico un semiciclo positivo y aplico un semiciclo negativo, por así decirlo. Acá están viendo eh, el 1 sería tensión de bus y el 0 sería, bueno, un 0 sin tensión. Las mediciones están tomadas con referencia al polo negativo del bus de continua, o sea, estamos midiendo esta fase con respecto a este negativo que tienen acá abajo. Entonces, cuando tenemos el transistor superior, tenemos un 1, que en realidad el 1 es la tensión del bus. Tenemos aplicado medio ciclo la tensión del bus y medio ciclo nada. Y fíjense que el patrón que yo les decía de los 120 grados o 240 grados está aplicado sobre esa asunción de que la frecuencia está en 50 Hz o 20 milisegundos. Y fíjense que el patrón de conmutación que ustedes van a tener es como el que están viendo acá. Un 1, 120 grados después un 1, 120 grados después un 1 acá. Y la duración del pulso es en ambos casos, mejor dicho, en todos los casos, 50%. O sea, tengo 50% prendida la fase, 50% apagada. Si ustedes quieren, pueden calcular a partir de estas variables, haciendo A menos B, B menos C y C menos A, pueden tener las tensiones de línea que se obtienen en el inversor. Fíjense que las tensiones tienen tres niveles, o sea, sigue el mismo principio que habíamos visto en modulación PWM para un convertidor de dos niveles. Eso sigue siendo válido. Tenemos un nivel más en lo que es la tensión de línea, pero como se pueden imaginar, la modulación Six Step tiene un contenido armónico que deja bastante que desear, no es para nada senoidal. No obstante, ustedes pueden ver ahí la componente fundamental que tiene esa señal generada por este tipo de modulación en el puente. La tienen marcada acá, marcada en la BC y también en la CA. En los tres casos, la componente fundamental se va trazando 120 grados una con la otra, con lo cual eso es igual que en cualquier otro sistema eléctrico. Y acá vuelvo con lo que les había comentado anteriormente acerca de la identificación de las llaves.
acá lo que ustedes tienen sería como una especie de oscilografía de todas las señales de compuerta de los dispositivos que tienen, que conforman este puente de dos niveles, en donde tenemos S1, S2, S3 a S6, y justamente acá lo que pueden ver es que bajo la identificación de las señales de compuerta, como yo les puse en un principio, pueden ir viendo que el orden de accionamiento o patrón de la llave es creciente. Primero S1, después S2, después S3, después S4, S5 y S6. Y todas ellas tienen un ciclo de trabajo del 50%. Mejor dicho, no es un ciclo de trabajo porque no es una modulación senoidal. Están el 50% del ciclo están en alto y el 50% del ciclo de la fundamental están en bajo. Pero acá no hay ninguna modulación PWM. Lo que ustedes están viendo acá es un ciclo completo de la señal modulante que puede ser 50, 60 Hz o una frecuencia relativamente baja según sea el uso que le estén dando. Si ustedes hacen la serie de Fourier de las tensiones de línea que estábamos viendo antes, eh, la forma que tiene ese espectro es 1 sobre n, en donde, bueno, creo que tenemos un 78% acá arriba, si mal no me acuerdo, y eh, a partir de una relación 1 sobre n, donde n es el armónico, vamos teniendo las distintas componentes espectrales que tiene esa forma de onda. Eh, no sirve para nada esta forma de onda, les voy a ser sincero, o sea, la modulación six-step no tiene prácticamente aplicación porque el contenido armónico que tiene es muy alto y cualquier cosa que ustedes le conecten prácticamente lo van a romper tarde o temprano. Con lo cual, bueno, no es una modulación que se use mucho. Eh, puede ser para algo muy sencillo, algo muy barato, pero desde luego que no está muy lejos de ser una opción viable para cualquier cosa de electrónica de potencia. Y una cosa importante que pueden ver a partir de lo que estábamos viendo recién, y es que la tensión de línea RMS es 0.78 por la tensión del bus de continua, pero hay algo que no se ve acá y es que no hay ninguna variable que ustedes tengan control. O sea, la ecuación de la tensión de línea de estos inversores es 0.78 por la tensión del bus y en ningún momento encuentran ahí un ciclo de trabajo, en ningún momento encuentran no sé, un ángulo o cualquier variable que ustedes tengan posibilidad de controlar. La única variable de control que ustedes tienen para ajustar la tensión de línea de salida de ese inversor es la propia tensión del bude continua. Pero el puente en sí, o sea, el convertidor en sí, no tiene ninguna posibilidad de ajuste de esa tensión de línea de salida. Y es 0.78 por la tensión del bus. Con lo cual, si ustedes quisieran hacer una aplicación con amplitud relativamente ajustable, tendrían que tener un rectificador controlado que controle la tensión del bus, con lo cual, bueno, es otro nivel de complejidad que le estamos metiendo y es por eso que también esta forma de modulación eh, no es tan usada, cosa que ustedes, por ejemplo, sí tendrían en la modulación PWM, en donde ya habíamos visto que por medio de la relación que existe entre la magnitud entre la variable de control y la señal modulante, ustedes pueden aprovechar ese comportamiento de amplificador que tiene el convertidor en la zona lineal. Cosa que, bueno, en la modulación senoidal ustedes sí tenían y acá claramente no tienen. Importante que este comentario que hicimos recién acerca de la imposibilidad de ajustar la tensión de salida para esta forma de modulación, lo guarden porque lo vamos a ver a continuación en la parte de modulación vectorial. Bien, a partir de esas señales de disparo o de las señales de compuerta que habíamos puesto para todos esos dispositivos,
Ustedes pueden, a partir de esta oscilografía que habíamos presentado, identificar que hay en cada ciclo de la frecuencia fundamental 6 combinaciones bien marcadas y que van a ser todas periódicas, o sea, este oscilograma que ustedes están viendo ahora se repite en cada ciclo de la modulación del puente. Y fíjense que existen 6 combinaciones bien marcadas, que yo les puse ahí un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas ellas duran lo mismo, todas ellas duran 60 grados. Justamente 6 por 60 son los 360 grados que tiene un ciclo para esta frecuencia fundamental. Y lo que va a terminar siendo esto, ¿cómo lo vamos a poder visualizar? Lo podemos visualizar como 6 combinaciones distintas del convertidor, en donde eh, la aplicación de esas señales de compuerta que ustedes vieron anteriormente termina modificando en cierta forma la topología circuital del convertidor para esa condición, ya que bueno, la aplicación de esa señal de compuerta prende o apaga un dispositivo semiconductor. Bueno, esas 6 combinaciones que ustedes vieron ahí como números del 1 al 6, lo pueden ver justamente acá en esta diapositiva en donde yo les muestro esas 6 combinaciones desde el punto de vista circuital y que, bueno, justamente son las 6 combinaciones posibles que ustedes tienen para hacer funcionar al convertidor bajo esta modulación 6-step. Iban a ver anteriormente de que existen unos números acá, 101, 100, 110. Eso se conoce como identificación de la combinación y la forma con la cual se lo hace es muy sencillita. Lo que se hace es, bueno, son 3 números, cada uno de ellos representa el estado de los switches que están en la parte superior del convertidor. ¿Y qué significa? Bueno, el primero es el S1, el segundo es el S3, el tercero es el S5 y cada combinación se identifica a partir del estado que tiene sus 3 transistores superiores o sus 3 llaves superiores. En este caso, el 010 es el que tiene S3 encendido y S1 y S5 apagados, y que justamente es esta combinación que ustedes pueden ver acá. Como ya hemos dicho en un principio, recuerden que las variables de compuerta de los transistores inferiores terminarían siendo variables dependientes y que no son independientes porque justamente son complementarias a los transistores superiores. Entonces esa es la razón por la cual ustedes pueden identificar eh, a los 6 estados del convertidor por medio de los transistores superiores. Si quisieran hacerlo por medio de los inferiores sería lo mismo, desde luego, no hay ninguna diferencia. No obstante, la bibliografía ha elegido identificar a estas combinaciones a partir de los transistores superiores. Pero bueno, haberlo hecho por los inferiores sería también lo mismo. Fíjense que de las 6 llaves que nosotros tenemos, de las 6 señales de compuerta, como les decía recién, hay solamente 3 que son independientes, mientras que las otras 3 son dependientes porque son complementarias, sí o sí. Entonces, si tenemos que cada llave tiene 2 estados posibles, hay un número de combinaciones de 8 en total. Eso es de 2 a la 3. 2 posibilidades, 3 combinaciones, 2 a la 3. Entonces nosotros a partir de esto nos quedan 2 combinaciones que no estaban contempladas y que justamente son la 000, que es la de la izquierda, y la 111, que es la de la derecha. Fíjense que en estas combinaciones lo que tenemos es un encendido, o sea, tenemos totalidad de las 3 fases en 0 acá,
o al mismo potencial que el negativo. Y en estas otras tenemos las 3 al positivo. Pero no obstante, observen de que vendría a ser como una especie de cortocircuito entre fases hacer esto, porque bueno, las tenemos todas conectadas al mismo potencial, con lo cual para estas dos posibilidades, estas dos combinaciones, lo que tenemos en estas combinaciones justamente es que la tensión de fase en ambas siempre va a ser cero. Esas dos combinaciones que yo les mostré recién no están utilizadas en la modulación Six Step, no están pensadas porque como yo les dije recién son 6 combinaciones que están perfectamente repartidas en todo el ciclo. Y bueno, en ningún momento de esa modulación Six Step vimos algún uso de esas dos variables, de esas dos combinaciones 000 y 111. Y eso fue modulación eh, Six Step, muy fácil, no tiene mayores complicaciones, mayores usos. Pero bueno, vamos a aprovechar todo lo que han visto recién como para poder ahora mezclar un poquito ese conocimiento aprendido y volcarlo a lo que es modulación vectorial. Bueno, sobre modulación senoidal hago un muy breve resumen, aunque ya lo presentamos recién. Recuerden que en la parte de modulación senoidal, cuando vimos recién cómo generar una variable alterna, lo que nosotros hacíamos era conmutar entre dos estados posibles para lograr obtener un valor medio similar al que yo quería obtener por medio de esa modulación. Pero tengo dos estados posibles, que son un 0 o un 1, o E, que como le puse ahí, que E sería la tensión del bus de continua. Entonces esos dos estados posibles que yo tenía, un 0 o un 1, se distribuían en un periodo de conmutación para alcanzar una referencia escalar, que esa referencia escalar vendría a ser el valor de la señal modulante eh, en torno a la señal moduladora. Y después otra cosita que habíamos visto, que yo se las comenté también, es que se aborda el sistema trifásico como tres sistemas monofásicos, en donde yo les había dicho justamente que arrancábamos con la fase A y después la fase B y la fase C no eran ni más ni menos que una versión atrasada, 120 y 240 grados respectivamente, con lo cual un sistema trifásico se simplifica por medio de tres monofásicos. Eso es algo que desde el punto de vista de la simplicidad eh, está muy, muy utilizado normalmente, pero eso hace de que no se utilicen ciertas herramientas que tienen un poder un poco más desarrollado para justamente maximizar algunas características y bueno, justamente una de esas cosas es lo que vamos a ver ahora en modulación vectorial. Ya para modulación vectorial, que es el tópico que vamos a arrancar a ver ahora, vamos a dejar de tener esos dos estados posibles, que eran un 0 y un 1, y vamos a pasar a tener 8, que son justamente las 8 combinaciones de llaves que vimos anteriormente, en donde vimos que estaban las 6 de la modulación Six Step y esas dos raras que vimos recién que no estaban en uso, pero que las vamos a utilizar y ya vamos a ver para qué. Estos vectores que ustedes vieron, perdón, no lo presentamos como vectores, pero vamos a decir, estas combinaciones se van a distribuir en un periodo de conmutación para alcanzar una referencia vectorial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De la misma manera que ustedes antes tenían dos estados y apuntaban a un promedio entre dos estados para obtener un valor senoidal, escalar promedio, en la modulación vectorial estos vectores los vamos a aplicar en un periodo de conmutación en forma eh, conmutada también, primero uno, después otro,
para alcanzar una referencia vectorial, que ya no es un valor escalar como veían en la modulación senoidal, sino que lo vamos a hacer a partir de un valor vectorial. De ahí el nombre justamente. Y lo que tiene esto es que la modulación vectorial ya no trata al sistema trifásico como tres monofásicos, sino que ya lo busca atacar desde su representación vectorial para justamente maximizar cierta performance, digamos, o mejorar un poquito las expresiones que nos van a permitir controlar a este convertidor. Una de las mejoras, por ejemplo, que nosotros podemos obtener con la modulación vectorial, y que ya se los voy diciendo, es que justamente lo que nos permite tener es una mayor tasa de eh, mayor índice de amplitud o una mayor tensión de salida de corriente alterna a partir de un mismo bus de corriente continua si lo comparamos con la modulación senoidal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos con el mismo bus podemos obtener una tensión de alterna superior aplicando modulación vectorial que utilizando modulación senoidal o escalar. Entonces, justamente eso es una de las atribuciones que podemos decir de este enfoque de tratar al convertidor o a esta modulación desde un punto de vista puramente trifásico y no ya como tres monofásicos. Entonces, bueno, yo hablé recién sin querer de vectores. Se pueden imaginar por qué vectores, bueno, viene obviamente asociado a la parte de modulación vectorial. Pero primero lo que vamos a hacer es, bueno, tenemos un convertidor, vamos a tratar de identificar esos vectores a los cuales estamos haciendo referencia. Entonces, bueno, esos vectores van a estar asociados principalmente a las distintas combinaciones de llaves que puede generar un convertidor BSC. Acá vuelvo a decirle lo que presentamos al principio. Esto está sumamente asociado a la topología del convertidor, por lo cual estamos hablando de que un BCC de dos niveles tiene 8 combinaciones de llaves, pero un NPC puede llegar a tener, si mal no me acuerdo, 64 o 32, no me acuerdo el número exacto. Con lo cual, bueno, imagínense lo que va a venir, todavía no lo vieron, pero imagínense lo que puede llegar a salir. Para cada una de estas combinaciones de llaves que tiene un convertidor, bueno, acá lo vamos a ver como un BCC de dos niveles, lo que vamos a hacer primeramente es calcular las tensiones de fase neutro sobre una carga balanceada conectada en estrella. Ahora vamos a ver bien cómo lo hacemos. Eh, Hacerlo de esta forma provee una especie de neutro ficticio que nos va a ayudar a hacer los cálculos de este vector que queremos identificar. Y a partir de las tensiones de fase neutro que hayamos obtenido, vamos a aplicar los conocimientos aprendidos sobre transformaciones vectoriales anteriormente en las clases pasadas para poder calcular un vector que esté asociado a esa combinación. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a buscar con la identificación de este vector? Bueno, una variable vectorial con una amplitud y una fase que represente la acción de esta combinación de llaves en el convertidor. Eso es lo que vamos a tratar de buscar. Ya con un ejemplo va a quedar todo mucho más que claro. Entonces, la primera parte, como les decía recién, es la identificación de los vectores. Vamos a determinar la tensión de fase para una combinación 1,0,1, que es la que están viendo justamente ahora con los dispositivos en conducción y corte. Esta vendría a ser la disposición topológica, tal como la ven. Yo ahora en la diapositiva que sigue modifico un poquito la visualización, pero reemplazo las llaves por cortocircuitos y distribuyo de una forma un poco más cómoda para su lectura a la carga conectada. Fíjense que B quedó al polo negativo, A y C quedó al polo positivo. Vuelvo a la diapositiva anterior. El B
está el polo negativo, el A al polo positivo, a su vez como el C. Entonces es por eso que acomodo un poquito la visualización de esta carga solamente, pero son los mismos circuitos. Y a partir de esto lo que yo hago es, bueno, obtengo la tensión del neutro con respecto al polo negativo del bus de continuo. El neutro está dado acá por esta especie de centro de estrella que yo identifiqué o formé en mi carga, es un neutro ficticio en realidad. Bueno, el neutro está a un tercio de la tensión del bus con respecto a este potencial. La tensión es de la fase A y fase C, también siempre al mismo punto de referencia son B de bus, como pueden ver. Y para la tensión B estamos al mismo potencial, así que su tensión es cero. Entonces, haciendo la diferencia de tensión entre A y N, la tensión del neutro, que ya la habíamos calculado acá, bueno, nos queda todo esto, nos queda que AN y CN están a 2 tercios de la tensión del bus, valores positivos, mientras que la tensión B con respecto al neutro está menos un tercio con respecto a la tensión del bus. Entonces tenemos ahí dos variables positivas y una variable negativa. Esas serían las tensiones de fase que yo tengo con respecto a un neutro que, de nuevo les digo, es un neutro que yo inventé pura y exclusivamente los efectos del cálculo. No es que ese neutro exista normalmente, sino que simplemente para este proceso de mostrarles a ustedes cómo identificar los vectores. ¿Cómo identifico al vector que surge de esas tres tensiones de fase neutro que yo obtuve recién? Bueno, la misma transformación que ya vimos anteriormente, en donde tenemos el famoso 2 tercios, que ya les había dicho que es una transformación por amplitud invariante que se conoce. Y después tenemos acá una suma compleja, en donde tenemos algunas variables que son reales, como como las tensiones medidas, que son las que calculamos recién. Y después recuerden que tenemos este factor que lo pueden encontrar en la bibliografía también como la letra A, así en minúscula, pero que con cuidado esto es una variable compleja, y acá también, con lo cual todo esto va a terminar siendo representado en el plano real imaginario como una suma de variables complejas o también vectores. Haciendo ahí esa suma que no es nada complicada, acá esta variable, esta tensión de fase neutro B, acá ya está, en realidad este vector va para el otro lado, pero como tiene magnitud negativa, ya lo dibujé en este sentido. Si ustedes suman ahí los vectores, lo que termina arrojando es que el vector resultante para la combinación de llaves 1, 0, 1 tiene una amplitud que está dada por 2 tercios de la tensión del bus. Esto sale todo de la ecuación anterior, chicos, no se preocupen por nada. Y su ángulo es de menos 60 grados con respecto a el eje horizontal, digamos, ¿no? O sea, este ángulo que ustedes tienen acá. Este proceso que yo acabo de hacer ahí para una combinación de llaves, la 101, ustedes la pueden realizar para las 6 combinaciones de llave, para las 5, perdón, restantes, y el resultado de eso es este juego de llaves que ustedes pueden ver ahí, en donde tienen identificados 6 vectores espaciales para cada una de las combinaciones de llaves que ustedes han obtenido en la modulación Six-Step. O sea, cada una de las 6 posibilidades está representada por medio de 6 vectores espaciales que son los que ustedes pueden ver ahí. Eh, Cada vector espacial está identificado con su número 100, 101,
y esto sigue la misma filosofía de presentación que habíamos visto anteriormente, en donde, bueno, el primer número es el estado S1, el segundo S2, S3 y el tercero S5, que es así como lo ha hecho la bibliografía históricamente, no hay ninguna otra razón. Importante que sepan que todos estos vectores espaciales que hemos obtenido para cada una de estas combinaciones de llaves son vectores espaciales que no giran, o sea, muy pero muy importante que recuerden que todos estos vectores espaciales no giran y son fijos, y están en esa posición que yo les he puesto, están todos perfectamente distribuidos en forma simétrica a 60 grados cada uno. Y justamente lo que también pueden ver acá es que para ir asociándolo un poco con lo que ya hemos visto de vectores espaciales y otras variables, ya fuimos poniendo, ya vamos adelantando que tenemos el eje alfa acá y el eje beta de lo que era la transformada de Clark. Y estas dos combinaciones, bueno, si ustedes repitieran el mismo proceso, pero la verdad que no hace falta repetirlo mucho porque yo ya les había adelantado de que las tres fases están en cortocircuito. Al estar las tres fases en cortocircuito, desde luego que pueden esperar que la suma resultante para todos esos vectores da cero. Porque justamente todas las tensiones de fase son cero porque justamente están cortocircuitadas por medio de los dispositivos semiconductores. Entonces, en el mismo plano que estábamos trabajando antes, esas dos combinaciones de vectores espaciales, esas dos combinaciones, sus vectores espaciales, terminan dando un cero y que bueno, están ahí representadas por medio de un punto naranja, con lo cual es como que no aportan nada, hablando mal y pronto, ya vamos a ver que tienen un- una función eh, específica que es muy pero muy valorada, ya lo vamos a ver ahora. Pero que bueno, o sea, es como que están ahí y su representación es un cero, como que no hicieran nada. Y coinciden, son coincidentes. Una cosita importante es que si ustedes vieran lo que es la modulación Six Step, lo que ustedes estarían viendo es que eh, inicialmente se aplica este vector, después, por ejemplo, 3 milisegundos después se aplica este vector, después 3 milisegundos se aplica este vector, otros 3 milisegundos se aplica este vector, y lo que ustedes pueden ver si pudieran hacerse el video mental de esta situación es que bajo la modulación Six Step ustedes van continuamente saltando, ese vector es como que va saltando de un punto a otro, y ustedes ya habían visto conmigo de que en realidad los vectores espaciales normalmente lo que se trata de hacer es que vayan rotando en forma, eh, no, o sea, con velocidad constante y no que vayan saltando en 60 grados cada una de sus combinaciones. Bueno, justamente esa es una de las características de la modulación Six Step, en donde es como que ese vector espacial que uno va generando eh, va saltando 60 grados en 60 grados y no va teniendo una trayectoria suave, ¿no? Que es justamente lo que habíamos visto antes en la parte de vectores espaciales. Bien, como les decía, em, la modulación del convertidor
en su forma de trabajo habitual, va a tener que generar en su puerto de corriente alterna un juego de tres tensiones simétricas y balanceadas que van a estar girando a una dada velocidad, dada por la fundamental de la modulante, la señal modulante o del vector que ustedes quieran generar. Desde el punto de vista matemático, lo que se genera normalmente lo van a encontrar en la bibliografía no técnica, sino más bien de electrónica, lo que se conoce como un vector rotante. O sea, si ustedes quieren agarrar y utilizar el convertidor para una aplicación, por ejemplo, con un motor, lo que se hace es aplicar un vector rotante que vendría a ser como una representación vectorial de, bueno, esas tres variables, esas tres tensiones simétricas y balanceadas. Y ese vector rotante lo que va a ir haciendo es justamente con una cierta amplitud, que bueno, podemos asumir como constante, va a ir rotando en su sistema de referencia. Y bueno, eso es justamente lo que nosotros tendríamos como objetivo para generar. O sea, una especie de flecha, hablando mal y pronto, que vaya girando a una dada frecuencia y con la menor cantidad de saltos, como por ejemplo tenía esa modulación Six Step, en donde veíamos que cada vez que vamos cambiando de combinación, vamos pegando un cimbronazo de 60 grados. En lo que es la modulación vectorial, ese vector rotante que nosotros vamos a tratar de generar va a ser una combinación o una suma vectorial ponderada a partir de esos vectores espaciales que nosotros tenemos disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos 8 vectores espaciales que ya habíamos visto, teníamos 6 que son los que tienen amplitud y otros 2 que no tienen amplitud. En cada periodo de conmutación, o sea, una frecuencia, un tiempo muy pequeño, yo lo que voy a tratar de hacer es esa foto que voy a tener del vector espacial, lo voy a generar a partir de una combinación o una suma vectorial de esos vectores que yo tengo disponibles. Después, en el siguiente instante de tiempo, en el siguiente periodo de conmutación, ese vector espacial va a tener que haber crecido en su fase, entonces voy a tener que volver a aplicar otro patrón de conmutación en el cual yo voy indicando o seleccionando cuáles van a ser esos vectores espaciales que yo voy a aplicar. Como les decía antes, tenemos 8 combinaciones posibles de vectores y esos 8 eh, vectores posibles, recuerden que son fijos, son estáticos. No obstante, el vector espacial sí gira, porque justamente es un vector rotante que va a girar a una cierta frecuencia. Entonces, la modulación que yo realice se va a tener que ajustar a poder generar ese vector rotante a partir de esos 6 u 8 vectores que son estáticos, como les había comentado. Bueno, esa suma vectorial ponderada, con la cual yo voy a tratar de generar el vector rotante, eh, el factor de ponderación es el tiempo que yo voy a aplicar cada vector en cada periodo de conmutación. Ya vamos a ver bien eso, pero como se podrán imaginar, a medida que yo aplico más tiempo un vector, eh, su amplitud o su fase va a ser más dominante. Entonces yo va a haber en ciertas ocasiones en donde voy a tener que justamente aplicar un vector o maximizar su tiempo. Y después todo eso, a medida que vamos creciendo en fase o va pasando el tiempo, voy a ir aplicando otros vectores. Ahora ya lo vamos a ver bien eso en forma gráfica. Y bueno, algo muy importante que no quiero dejar de repetirles, ya lo dijimos, recuerden que los vectores espaciales que puede generar un convertidor BSC a partir de sus combinaciones de llaves son estáticos. Recuerden eso que es muy importante.
No obstante, el vector rotante que tiene que generar, como su nombre lo indica, sí es rotante. Entonces, para dejar bien en claro esto, muy, muy importante, siempre recuerden que esta representación que ustedes ven acá es la fotografía de un instante de tiempo. Vamos a, por ejemplo, si quieren, donde está la flecha del Fluke, perdón, del Tektronix, lo que ustedes ven acá justamente es este periodo de tiempo. Bueno, no sé si exactamente coincide las tensiones con ese periodo de tiempo, pero imagínense que estamos en este instante de tiempo viendo al vector espacial B. Este vector espacial sería el que nosotros queremos generar con nuestro convertidor, y ese vector espacial surge de todo lo que vimos en la clase pasada, en donde si queremos tener un despacho de potencia activa y reactiva, tenemos que tener un vector eh, generado en determinada posición. Recuerden que habíamos visto que eso lo generaban dos controladores, un controlador proporcional integral para lo que era la parte de corriente, otro para lo que era la parte de potencia activa y reactiva. Acá no vamos a meter con eso, acá nosotros simplemente hemos recibido una consigna de hay que aplicar el vector en cierta posición. Y bueno, estamos sacando como una foto de este instante de tiempo. X milisegundos después, por ejemplo, acá, ese vector se va a ver desplazado, con lo cual eh, la imagen que ustedes ven acá es una imagen ya pasada. Ahora ese vector probablemente esté por acá o por acá, no sé exactamente dónde. Pero lo que quiero decirles es que a partir de que este vector se va a ir desplazando, yo voy a tener que ir con mi sistema de modulación, ir ajustando los vectores que quiero utilizar para poder representar este vector espacial a partir de las 6 u 8 combinaciones que yo tengo disponibles. O sea, justamente piénsenlo en lo que era la modulación senoidal, en donde la modulación senoidal ustedes tenían dos valores posibles para generar un valor escalar. Bueno, hacían lo que era un promedio. O sea, decir, bueno, eh, aplico durante un cierto tiempo un 1 y durante un cierto tiempo aplico un 0, de forma tal que el promedio de esa aplicación me dé el valor de la modulación PWM. Bueno, acá pasa lo mismo, nomás que no lo vamos a ver como una variable escalar como es la modulación senoidal, sino que lo que vamos a tratar de hacer es generar este vector espacial B asterisco como un promedio a partir de estas 8 combinaciones de llaves. Se podrán imaginar eh, de que, bueno, puede haber múltiples soluciones, pero bueno, hay una solución que nos permite a nosotros eh, reducir el número de combinaciones y ya lo vamos a ver bien ahora cómo. Fíjense, ustedes por ejemplo tenemos los 6 vectores espaciales y las dos opciones nulas, que son los vectores nulos estos, lo que no aportan nada, por así decirlo. Y pensemos que tenemos el vector espacial acá, que queremos generar, que está en esta zona, digamos, en esta primer parte acá. ¿Cuáles ustedes creen que serían los vectores preferidos para sintetizar este B asterisco a partir de lo que ustedes ven acá en esta gráfica? ¿Cuáles? Por sentido común hablamos, ¿no? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, adelante. Sí, adelante, adelante. Sí, yo usaría V100, V110 y también un poco de V111 para la amplitud. Ah, muy bien. Te me adelantaste con la amplitud, pero correcto. ¿Por qué hablamos de B100 y B110? Porque justamente fíjense que yo puedo darle esta parte acá, le puedo dar con un poco de B10
y puedo aumentarle un poquito la amplitud con este otro también, ¿no? O sea, fíjense que este tiene una parte Y, por así decirlo, Y, que bajo ningún punto de vista yo la puedo generar con esta. Entonces yo sí o sí necesito a alguien que me dé una componente Y. Entonces, bueno, tenemos el B010 y tenemos este. Inicialmente lo que podemos hacer es darle con B100 y B110. No obstante, voy a hacer de cuenta que no dijiste lo del B11. Fíjense que si ustedes aplicaran solamente los dos vectores activos, que serían los que tienen amplitud, yo acá les dibujé este hexágono que está hecho, está dibujado intencionalmente, y lo que representa es el valor del vector resultante, o sea, el promedio del vector resultante, si ustedes aplicaran únicamente vectores activos. Fíjense, aplico durante un cierto tiempo, que vale t1, aplico el b10, es este tiempo acá, perdón, este vector acá, vector promedio, no es, o sea, el vector que ustedes verdaderamente aplican es este, pero lo estamos haciendo ponderado según el tiempo de aplicación. Y después lo que yo hago es el restante tiempo del periodo de conmutación de, de la modulación por ancho de pulso, aplico el B110. Entonces, y la suma de estos dos, independientemente de T1 y de T2, siempre va a estar en esta línea que ustedes ven acá, que es justamente una de las caras de ese hexágono. Entonces, si ustedes no pudieran aplicar en ningún momento un vector nulo, como lo son los que estaban con amplitud cero, ustedes solamente podrían ir moviéndose a lo largo de este hexágono que está dibujado acá. Pero fíjense que ya, si bien podríamos aplicar un vector rotante que vaya creciendo en su fase, en ningún momento podríamos tener una amplitud controlada. Justamente fíjense acá, como para terminar con esto, de que la amplitud del vector resultante por esa suma ponderada que hacíamos recién tiene un valor mayor a la referencia que yo quería generar. Recuerden que esta referencia me viene impuesta por los sistemas de control que ya habíamos visto en la clase pasada. Pero bueno, tengo acá un pedazo que excede justamente esa referencia y estoy aplicando un vector más grande del que yo quisiera. Fíjense que la fase la pude igualar, pero no obstante no pude todavía acomodar la amplitud. Acá yo lo que les puse justamente es la condición de que el tiempo de aplicación T1 del vector 1, 0, 0 más el T2, que es el tiempo de aplicación del vector 1, 1, 0, es igual al tiempo de conmutación o al periodo de conmutación del convertidor. Esto sería prácticamente igual, se lo puse en un color más clarito para que no crean que es lo mismo que ustedes ven, no es algo válido para esto, sino para que lo tengan en cuenta. Y esta condición que yo les puse acá vendría a ser la condición que ustedes ya conocen de que el tiempo en on más el tiempo en off de una modulación PWM clásica es igual al tiempo de conmutación. Justamente esto se los puse acá como para que ustedes vean de que estamos hablando de eh, esa técnica de promediación muy conocida para lo que es la parte de fuentes conmutadas, para lo que es la parte de inversores y modulación senoidal, en donde ustedes sabían de que el ciclo de trabajo eh, bueno, se ajustaba a partir de esos tiempos, ¿no? El tiempo en on y el tiempo en off sobre una base
sobre un tiempo ya dado, que es el tiempo de conmutación. Volviendo a lo que ya acá me adelantó el compañero, lo que voy a hacer ahora es agregarle una variable más de control a esa generación del vector rotante que estábamos viendo recién. Y en vez de aplicar durante tanto tiempo el vector B10, B100 y B110, lo que voy a hacer ahora es, en vez de darle todo el periodo de conmutación a ellos dos, voy a agarrar y aplicar durante un cierto tiempo algún vector espacial cero que al momento de hacer el promedio de todos ellos tres durante un periodo de conmutación, me permita a mí reducir la amplitud del vector resultante para que sea justamente igual a la referencia del vector que yo estoy recibiendo por parte de mi control. Justamente lo que ustedes pueden ver acá, perdón, justamente lo que ustedes pueden ver acá es de que acá lo que hice fue introducir una nueva variable de ajuste y que es el tiempo de aplicación de un vector espacial cero que justamente no, como no pincha ni corta, no me provee de amplitud, entonces es justamente una variable, un vector que yo puedo utilizar para reducir la amplitud del vector resultante, que como les decía antes, recuerden, es un vector que surge de la promediación de los distintos vectores. El vector resultante como tal no existe, no es que el convertidor genera este vector, sino que en un periodo de conmutación el convertidor lo que va a hacer es aplicar un tiempo B100, este vector que ustedes tienen acá, durante otro tiempo va a aplicar este otro vector y durante otro tiempo va a aplicar este vector nulo. De esa manera, y a partir de tres vectores espaciales, él va a tratar de sintetizar un vector resultante cuya amplitud o cuya representación promedio esté por acá. Pero no es que es una variable analógica. Es lo mismo que la modulación PWM. Ustedes con la modulación PWM no pueden sintetizar una variable real. Tienen dos combinaciones, tienen un 0 y un 1. No obstante, cuando hacen el promedio, sí pueden alcanzar una variable real que esté entre 0 y 1. Entonces, como para sintetizar un poquito sobre este vector rotante. En cada periodo de conmutación que se va a correr normalmente este periodo de conmutación prácticamente a la misma frecuencia que un PWM que ustedes ya conocen, vamos a tener que se aplican dos vectores activos y un vector nulo. Yo antes lo puse como B0, pero en verdad lo que vamos a ver ahora es que en verdad vamos a utilizar los dos vectores nulos que ustedes tienen disponibles, el 000 y el 111. La elección de los vectores activos, tal como ustedes recién adivinaron, surge de la posición angular del vector rotante a generar, y esto se conoce, digamos, a partir de eso se generan seis zonas que son conocidas como sextantes, que ahora las vamos a ver bien en la figura que sigue. El tiempo de aplicación de cada vector activo es dependiente de la magnitud y fase del vector rotante a sintetizar. Ya también vamos a ver bien las ecuaciones que surgen de todo esto. Y el tiempo de aplicación del vector nulo permite reducir la magnitud del vector rotante sintetizado por el BCC. Y acá les puse recordar lo de la modulación Six-Step. Habíamos visto que con la modulación Six-Step ustedes prácticamente tenían durante los 360 grados que dura un periodo, 6 vectores activos distribuidos y con lo cual justamente nunca tenían un vector cero. Entonces la tensión de salida
de la línea a línea que habíamos visto, RMS, era directamente la tensión del bude continua y no había ninguna variable de control que nos permitiera ajustar. Justamente porque no había ninguna posibilidad de aplicar algún vector cero en la modulación Six Step, y justamente Six Step debe su nombre a las 6 combinaciones de llaves que ustedes tienen, que son las 6 combinaciones o vectores activos que estuvimos viendo acá. Bien, acá en este gráfico, bueno, pueden ver los sextantes que yo les hacía referencia recién. Ustedes con muy buena intuición pudieron identificar que si estoy en el sextante 1, los vectores activos que voy a utilizar son el B110 y el B100. Ese razonamiento lo pueden aplicar en cualquiera de los 6 sextantes que ustedes tienen acá. Obviamente que si estoy en este sextante, voy a tener que cambiar por estos dos vectores activos para alcanzar ese valor promedio que resulte en el vector resultante a generar según la referencia que yo tenga del exterior. Acá tienen los vectores nulos que ya habíamos presentado, el 000 y el 111. Y después algo muy importante que les vuelvo a insistir con lo mismo de antes, la forma hexagonal que ustedes están viendo ahí sería el vector resultante que surge de la combinación de vectores activos sin tener ningún vector pasivo. Con lo cual, bueno, habíamos dicho de que si no teníamos posibilidad de utilizar vectores nulos, la trayectoria generada por esta modulación hubiese sido justamente un recorrido por este hexágono. Eso hace de que la amplitud de ese vector rotante que ustedes tienen no sea constante, cosa que sí ustedes tendrían en esta trayectoria circular que está acá adentro. Justamente esta trayectoria circular que está acá adentro representa la máxima amplitud que ustedes pueden tener para un convertidor VSC que está tratando de generar una tensión de alterna en su puerto de corriente alterna, y que si ustedes quisieran verlo en forma de valores, la máxima amplitud de salida que podrían tener sin introducir, digamos, ninguna distorsión en la amplitud a medida que circulamos en los 360 grados de la forma de onda, tendríamos que es un 57,7% de la tensión del bus, que sobre la modulación senoidal por ancho de pulso que ustedes han visto en la clase de hoy conmigo, supone un 15% de aumento. O sea, fíjense que ahora, bajo esta forma de modulación que estamos presentando, fíjense que en ningún momento trabajamos con una representación monofásica de esas fases de corriente alterna que ustedes tienen en el puerto de ese nombre del convertidor, y presentamos todo justamente desde un punto de vista trifásico, en realidad por medio de su representación vectorial. Entonces, ese aprovechamiento justamente hace de que podamos obtener ahí una mejora en la tensión de salida del 15% con respecto a una forma de modulación que es puramente monofásica y que se extrapola después a la versión trifásica por medio de este desplazamiento de 120 y 240 grados. Bueno, hay muchísimas formas de, a partir de lo visto ahora, generar un patrón PWM que hay que sintetizar, digamos. Todavía no lo hemos presentado, ya ahora son las últimas diapositivas de la clase de hoy, ya lo vamos a dejar presentado. Una de las formas que ustedes tienen de proceder
con la modulación a partir de todo esto que estamos viendo es un método que se conoce como secuencia simétrica de vectores nulos, en donde justamente lo que vamos a tratar de hacer es aplicar los vectores nulos y activos en forma simétrica en torno a un periodo de conmutación. Que bueno, ahora eso va a traer unas ciertas ventajas que vamos a presentar. Entonces, fíjense, perdón, vuelvo al ejemplo de recién. Estamos en el sextante número 1. Ustedes con mucha razón habían dicho de que podíamos aplicar para su sintetización el vector B100 durante un cierto tiempo, no sabemos cuánto todavía. El otro vector, el B110, durante otro tiempo, no sabemos todavía cuánto. Y muy bien ustedes habían dicho los vectores nulos. Bueno, bajo esta forma bajo este método de la secuencia simétrica de vectores nulos, los vectores nulos se van a utilizar, ambos dos, y se van a utilizar en forma no equivalente, no me sale el término. En iguales tiempos, quiero decir. O sea, vamos a calcular cuánto tiempo se tiene que aplicar el vector nulo para sintetizar este vector espacial. Y bueno, ese tiempo lo vamos a dividir en dos. El medio tiempo lo vamos a utilizar para el B00, medio tiempo para el B11. ¿Cómo lo vamos a sintetizar o cómo lo vamos a aplicar a todo esto en un patrón PWM para modular el convertidor? Bueno, no se asusten, que ya lo vamos a ir mostrando. Van a haber muchos colores, pero quédense tranquilos que es sencillo la cosa de entender. Este método de la secuencia simétrica de vectores nulos siempre se inicia con la aplicación en un primer tiempo del vector B00, que es el que estamos viendo acá. Fíjense que cuando B00 está aplicado, tenemos que S1 vale 0, S3 vale 0 y S5 vale 0. Este vector lo vamos a aplicar un cierto tiempo, no se asusten, todavía no dijimos cuánto, que se llama T0. T0 sería el tiempo total que hay que aplicar vectores nulos. Como vamos a aplicar tanto el 000 como el 111, este tiempo que ustedes ven acá es ese tiempo que hay que aplicar el vector espacial 0, pero como se va a aplicar 4 veces ese mismo vector, está acá dividido por 4. Fíjense que después está acá T0 sobre 4, T0 sobre 4, T0 sobre 4. Ya vamos a calcular después ese tiempo bien cómo se hace. Vuelvo para atrás. La idea, luego de haber aplicado B00, es aplicar B10, B100, siendo que, fíjense que de B00 a B100 tenemos una única conmutación de llave, mientras que si pasáramos de B000 a B110 tendríamos dos conmutaciones de llaves. Este método lo que trata de hacer es siempre reducir el número de conmutaciones, con lo cual vamos a pasar de B00 a B100, dándonos este siguiente tiempo en el cual vamos a aplicar este vector, el B100. Fíjense que bajo esta condición tenemos que S1 está en 1, S3 está en 0, S5 está en 0. Y este tiempo, este vector hay que aplicarlo durante un cierto tiempo, que ya vamos a ver bien después las ecuaciones como son. Lo que sigue después es aplicar el otro vector activo, que es el B110, en donde fíjense que ahora lo que ocurre es que S3 conmuta de 0 a 1. Antes habíamos pasado que el S1 pasaba de 0 a 1.
Visualizando ahora justamente eso que yo les decía recién, de que hay que tratar de aplicar los vectores en una forma ordenada, de manera de reducir el número de conmutaciones. Justamente esa es una de las bondades que tiene este método de secuencia simétrica. Por último, se aplica el vector espacial nulo B111, en donde lo único que nos queda por encender es la llave S5, también durante un cierto tiempo. Todo esto se hace, este orden se hace durante un cierto tiempo, que es justamente la mitad del periodo de conmutación. Después, durante la otra mitad, hacemos el proceso eh, inverso, en donde, bueno, vamos realizando el mismo procedimiento, pero en sentido opuesto. Es como que vamos haciendo el mismo proceso de ida, pero al revés. Aplicamos el vector espacial, el B110, después aplicamos el B100 y por último el B000. Eso termina dando que la secuencia es simétrica en torno al periodo de conmutación. Y ahora vamos a ver bien después una cosita con respecto al DCP de cómo esto se puede hacer. A medida que ustedes van a ir ajustando la posición del vector espacial en torno al plano, eh, según su amplitud y su fase, todo este patrón de llaves que ustedes están viendo ahí va cambiando, es dinámico. O sea, ustedes lo que están viendo ahora es una foto del vector espacial. Pero después, en el próximo instante de conmutación, ese vector va a haber girado un poquito, va a haber crecido su fase y ustedes van a tener que recalcular nuevamente todos los valores de los tiempos de aplicación y demás. Los tiempos de TA, TB y T0, que son los tiempos de aplicación de los vectores activos y del vector cero, están dados por estas ecuaciones que bueno, se las pueden resolver fácilmente, no vamos a entrar mucho en detalle. Solamente acá les aclaro que el ángulo relativo al sextante, phi, sería el ángulo este que ustedes tienen acá, pero si estuviese en el sextante 2, sería el ángulo que tendrían dentro del sextante 2, ¿no? O sea, no está en torno al eje alfa igual a 0, sino está en torno al sextante, por eso les puse relativo al sextante. Fíjense que el TA es el tiempo de aplicación del vector derecho, en este caso, eh, el TB el del otro vector y T0 el de la totalidad de los vectores nulos. Fíjense que como tenemos dos vectores nulos aplicados, justamente está dividido por 4 y como tenemos dos vectores activos, cada uno está dividido por 2. Bien, el nombre de la secuencia se debe a la simetría que hay en torno a la mitad del periodo de conmutación, TS sobre 2. Em, bueno, la secuencia elegida es tal que con cada conmutación solo se modifica el estado de una llave, reduciendo así las pérdidas por conmutación. Eso es algo muy importante que yo les decía, es que no van a encontrar bajo esta forma de modulación que de un instante a otro cambien dos llaves de estado, sino cambia primero una y después cambia la otra y después cambia la otra, pero no es que está pensado para que haya múltiples conmutaciones ante el cambio de aplicación de un vector. Entonces, justamente lo que se trata de hacer ahí es reducir las pérdidas por conmutación que tiene el puente, tratando de minimizarlas. Desde luego que estos convertidores operando bajo esta forma, con una modulación a alta frecuencia, tienen considerables pérdidas por conmutación, pero que bueno, pueden ser en cierta medida eh, reducidas o bueno,
mitigadas, pero obviamente una componente importante de pérdida son las pérdidas de conmutación y siempre lo van a hacer. El orden de aplicación es siempre el mismo. B00, un vector activo 2, 1, 1 y la secuencia inversa. Siempre, siempre recuerden que es de a una conmutación de llave por vez, con lo cual siempre vamos a aplicar eh, un vector activo que puede ser el 001, el 010 o el 100. Ese va a ser el primer vector a aplicar y el segundo vector va a ser el que agregue un segundo 1. Y bueno, desde luego que no es la única alternativa de modulación vectorial que ustedes pueden tener. Hay infinidad de aplicaciones, infinidad de posibilidades con muchas variables. Muchas tratan de mejorar ciertas cosas en desmedro de otras. Y bueno, ¿y cómo esto después todo esto se implementa? Bueno, eso es otra cosa. Hasta ahora ustedes lo que han visto ahí es el cálculo de los tiempos de aplicación de cada vector. Después es un laburo un poquito más mecánico, el tema de cómo vamos a ajustar los distintos registros que va a tener el DCP de ustedes. Em, bueno, en lo que es la línea C2000 de Texa, que es el micro que nosotros trabajamos, la modulación vectorial se puede realizar por medio de la configuración del PWM del DCP. Se conoce como una forma count up and count down mode, count up and down, perdón, en donde, bueno, ya esa comparación que yo les decía recién entre una señal analógica y una diente, una forma de onda triangular, no es que se realiza en forma analógica con un comparador, ni mucho menos, sino que se realiza en forma digital. Eso que ustedes ven ahí son contadores y variables que están expresadas en bits, esto que están viendo acá. En donde, bueno, la base hay un periférico que es el PWM que continuamente va aumentando de a una cuenta por vez y va el valor de ese contador va subiendo y bajando. Y bueno, ustedes lo que hacen es justamente como variable controlada tienen un registro que se llama CMPA o CMPB, acá yo puse solamente la A, en donde acá pueden tomar una acción de control, como por ejemplo subir o bajar un PWM, y acá también. Eso es como para que vayan viendo un poquito de la realidad que tienen los DSP que utilizamos. Desde luego que no vamos a entrar en mucho más detalle, solamente como para que sepan de que el DCP no tiene un comparador analógico como lo presentó el Mohan en su libro, a la parte que yo les traje recién de modulación senoidal, pero que bueno, sepan de que un poquito de la realidad que pueden afrontar hoy en día con un DCP. En lo que es justamente la misma gráfica que estábamos viendo recién, como les decía, esta variable que ustedes tienen acá va creciendo en cada eh, ciclo del PWM. Esto está totalmente, esto lo hace automáticamente el micro. Y la variable que ustedes tienen disponible normalmente se llama CMPA o CMPB. Pueden elegir cualquiera de las dos. Yo acá puse una que se llama CMPA. Esta variable de CMPA ustedes la pueden ajustar según el tiempo deseado que deseen que esté aplicado un determinado vector espacial. En realidad el vector espacial ustedes recuerden que es una variable que incluye a las tres piernas del convertidor. Ustedes tienen que hacer esa transformación de las tres piernas de la aplicación sobre las tres piernas a una de las piernas. O sea, ahí hay un proceso que no mostramos acá. Que bueno, no es muy complicado, simplemente hay que evaluarlo en los 6 instantes de operación como para ver cómo se hace. Pero bueno, lo que yo quería mostrarles más que nada que este valor de CMPA es la variable que ustedes van a
controlar dentro del micro y en función de lo que ustedes configuren en lo que se conoce como el Action Qualifier, el aumento o el descenso de CMPA lo que termina haciendo es ensanchar o reducir el ciclo de trabajo que ustedes van a tener en un PWM. Este PWM justamente va a ser el que después se aplique sobre el transistor de potencia, conmutando ahí la pierna, digamos, del convertidor. Con lo cual, bueno, no es nada analógico, todo esto hay que configurarlo, hay que programarlo. Lleva su tiempo, hay que hacer ahí un proceso intermedio, que es el que yo le decía, de traspasar los vectores espaciales a lo que serían justamente cada pierna individual del convertidor. Eh, para cada pierna hay que configurar un CMPA distinto. Ustedes lo que están viendo acá es la configuración que tendría una sola pierna en un módulo PWM y bueno, para las otras dos van a tener otros dos módulos PWM que van a tener que usar. Eh, con lo cual, bueno, eso es un poquito de... Les tiro ahí algunos toques de realidad como para que vean de que todo esto que estuvimos viendo recién, después verdaderamente hay que aplicarlo y que bueno, lleva su tiempo. Y por último, para liquidarlos, para matarlos un poco, les doy lo que sería el, los distintos vectores espaciales que tiene un convertidor de tres niveles. Si teníamos 8 combinaciones en el de dos niveles, imagínense en el de tres, bueno, son todas estas, no me acuerdo exactamente cuántos son. No sé si 32 eran o probablemente 32 o por ahí no me acuerdo exactamente cuántas son. Pero bueno, fíjense todas las combinaciones que ustedes tienen y para todo lo que vimos recién, eh, bueno, mucho más complicado, ¿no? Obviamente no vamos a entrar en detalle, solamente les dejo esto como para que vean eh, que, bueno, el aumento de los niveles que hablamos antes y que hablábamos de las dificultades del control, bueno, justamente una de las dificultades del control cuando hagan modulación vectorial sobre algún tipo de estos convertidores está justamente en esto. Y así que bueno, eso ha sido un poco la clase de hoy. Eh, Hago una detención así como para ver si queda alguna duda o algo de lo que quieran ver, de lo que quieran preguntar sobre lo que vimos hoy o lo que vimos hasta ahora en el curso. Sí, una pregunta. Del DSP que estabas mostrando, el C2000, Sí, que tiene periféricos para PWM, ¿esos se pueden usar para la modulación vectorial? por supuesto. ¿O Sí, 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 sí. están Eh, pensados para eso, o más para la parte escalar? no, no. Eh, Está pensado para la modulación que vos quieras hacer, el toque de modulación vectorial. O sea, porque está muy bien lo que voy a decir. Ahí, ustedes tal como lo ven, es una modulación escalar, ese CMPA, como lo ven ahí. Está bien pensada la pregunta. Lo que vos tenés que hacer es desde la modulación vectorial, que está pensado trifásicamente, de nuevo, tenés que traducir para cada sextante o para cada posición eh, cómo tenés que ajustar vos cada pierna. Eso es un proceso que es analítico, no tiene mucha dificultad. Sí, sí hay que perder un poco de tiempo, un buen entretenimiento para un sábado a la noche, si este sábado no tienen que hacer nada y hace frío. Pero sí, ustedes tendrían que calcular el valor de CMPA a utilizar y eso lo hace no el periférico en sí, no es que ustedes tienen un módulo vectorial dentro del periférico, sino que esas ecuaciones las tienen que hacer ustedes.
para que tengan una idea, esto yo lo encontré el otro día, era una duda que también tenía, hay una demostración que dice que la modulación vectorial se puede pensar como una modulación escalar senoidal, eh, como la que vieron recién conmigo, muy sencillita, más una componente triangular que está ahí. No les voy a dar más detalles porque no los quiero confundir, pero me pareció muy interesante eso que yo estuve viendo, en donde justamente la modulación vectorial, así, digamos, eh, totalmente a lazo abierto, ¿no? Se puede separar en una modulación escalar a la cual se le suma una componente que es una onda triangular. Pero bueno, no quiero entrar más en detalle ahí con eso. Pero sepan de que vendría a ser lo mismo vendría a ser lo mismo que la modulación escalar con el agregado de una variable adicional. Bien, ahí estoy viendo el comentario de Julio. Se los leo. La secuencia simétrica de vectores nulos tiene dos conmutaciones de cada transistor por período. ¿No sería mejor hacerlo conmutando solo uno? Bueno, es una buena aclaración la que hace Julio ahí. Voy a volver. Julio lo que dice es, ¿por qué aplico el B111 cuando podría haber aplicado durante este tiempo el B00? Bueno, eso lo que termina haciendo en cierta medida es no distribuyendo en forma homogénea las conmutaciones durante un periodo de conmutación. Entonces es como que la, el S5, por ejemplo, al hacerlo bajo la forma de lo que piensa Julio, en esta foto que ustedes están viendo acá, el S5 no entrara en conducción nunca. Entonces, ¿eso qué terminaría haciendo? Si bien el vector resultante termina siendo justamente el mismo que ustedes calcularon, o el mismo que ustedes desearon, lo que termina haciendo es que se tiene una conducción no muy homogénea, porque bueno, no están, es como que no entran todos los transistores en conducción durante ese instante de tiempo. Es muy probable, Julio, de que exista algún método alternativo de modulación vectorial enfocado justamente en reducir las pérdidas por conmutación, en donde apliquen lo que vos decís. Es muy probable, no lo conozco, pero estoy seguro de que no debe estar este, favorecido por la distribución homogénea en las conmutaciones. Me imagino que puede venir por ahí. A ver, yo les digo, hablando medio rápido, creo que la verdad que no influye mucho porque como todo esto es periódico a la frecuencia de 50 Hz, no es que hay un transistor que no está conduciendo nunca, entonces está frío. No, lo que va a terminar haciendo después cuando todo esto va rotando, va a haber en esos 20 milisegundos que dura el periodo otro transistor que no conduce durante otro tiempo, va a ocurrir con otro y así con otro, pero como que el periodo me parece de rotación de ese transistor que estaría frío sería de 50 Hz, entonces me parece que no habría mucho problema. Pero probablemente exista, como te decía antes, alguna técnica de modulación vectorial que esté justamente contemplando lo que vos decís. ¿Gente, alguna otra consulta que quieran hacer? Bien. Perfecto. Bueno, voy a cortar la grabación.